Nosotros queremos comenzar esta rueda de prensa condenando con toda la fuerza los sucesos de violencia que se han ocurrido en nuestra ciudad capital, en Caracas, en la parroquia Sucre, en el 23 de enero, y dejar muy claro que quien tiene en Venezuela la responsabilidad que reine la paz, que reine la tranquilidad, es el gobierno venezolano. Sobre el gobierno venezolano está la responsabilidad que en Venezuela no haya violencia ni impunidad, porque el gobierno venezolano es el que tiene el presupuesto para el Poder Judicial, es el que da la plata para las policías, es el que tiene en sus manos todas las políticas de seguridad pública, es el que tiene el dinero para el Poder Judicial, es el que tiene el dinero para las cárceles. De manera que no se trata de otra cosa o de otro personaje, es el gobierno nacional, es el presidente de la República, es el Ejecutivo Nacional, el ministro del Interior, quien tiene la responsabilidad de que nosotros podamos vivir en paz. Y no se trata solamente de los hechos ocurridos en el 23 de enero. En los últimos días han sucedido, como siempre, delitos. En el Táchira han matado oficiales de las Fuerzas Armadas, se ha hecho todos los casos de violencia que conocemos recurrentemente, y el gobierno no tiene ningún tipo de fórmula ni mecanismo para asegurarle la paz a los venezolanos. Por eso nosotros estamos totalmente convencidos que el reto que tenemos nosotros en pocos meses es cómo nosotros pasamos de esta Venezuela del caos, esta Venezuela de la impunidad, esta Venezuela de la violencia que estamos hoy teniendo todos los días, a una nueva Venezuela donde lo que reine sea el orden, la justicia y la paz. Nosotros tenemos que pasar del caos de hoy a la paz de mañana, y esa fecha tiene destinado en el calendario una marca que es el 7 de octubre de este año, cuando podamos con Enrique Capriles lograr ese paso de la violencia a la paz. Y eso es algo importante que quiero dárselo a todos los venezolanos como mensaje de esperanza, al tiempo que quiero responsabilizar de estos 13 años de violencia, de inseguridad, de impunidad, que cada día es peor, cada día es más brutal. La gente de Primero Justicia nos reportaba desde el 23 de enero cómo allí se vive la ley de la selva. Eso es como una película de vaquero. Gente con armas largas, francotiradores, encapuchados, quemando carros, quemando motos, haciendo lo que les da la gana, disparando. Y mientras tanto el gobierno en campaña electoral, perdido de la realidad, mintiendo con publicidad todo el día y alejado de la realidad de los venezolanos. Eso tiene que cambiar radicalmente para pasar del caos y la violencia a la paz y a la justicia. Y eso tiene que ver también con lo que nosotros todas las semanas hacemos, que es poner nuestra operación lupa. Al día de hoy, el gobierno debería haber entregado 38.798 viviendas, de acuerdo a la promesa que hacen todos los días con cuñas, publicidad, discursos, cadenas. Deberían haber 38.798 familias con su casa nueva y entregada. La operación Lupa nos da que lamentablemente, de acuerdo a las cifras oficiales, solamente 12.600 casas se han cumplido en lo que va del año. Es decir, que el gobierno va por la mitad de la promesa, cuando hay millones de venezolanos esperando el derecho a tener una casa digna, no solamente en nuestros barrios, sino también los damnificados que tienen más de 2 años viviendo ese infierno en los refugios sin tener respuesta oficial. Hoy queremos presentar un balance de quién es el protagonista de la vida de la familia, quién es el protagonista de la fuerza y del amor y de lo que significa el motor de nuestro país, que es la mujer. A mí me sorprendió mucho que hace pocos días, que fue el Día de la Mujer, el gobierno se llenó la boca hablando de que nuestra mujer venezolana había avanzado en sus derechos, que la mujer venezolana como nunca tenía ahorita mucho más derechos y mucho más alcances de lo que había tenido en Venezuela en ninguna época. Lamentablemente, hoy queremos demostrar que quien más sufre la crisis en Venezuela es nuestra mujer venezolana, que es la héroe de todos los hogares y de todo el país. Y quiero comenzar por una cifra muy concreta. Fíjense ustedes, la mujer en Venezuela es el 39%
la cabeza en todos los hogares. Es decir, casi el 40% de todas las familias en Venezuela están encabezadas por una mujer. Una mujer es la cabeza que es padre y madre en el 40% de los hogares en el país. Pero esta cifra ha aumentado. Esta es la cifra del censo del 2011. Hace 10 años, en el último censo, era apenas el 29% las mujeres que eran padre y madre a la vez. Eso ha aumentado 10% más en 10 años. ¿Qué significa esto? Que lamentablemente la familia en Venezuela se ha debilitado y lamentablemente a la mujer, por razones económicas y culturales, casi el 40% de los hogares hoy están con el peso entero sobre una mujer que es padre y es madre y echa adelante toda esa familia venezolana. Pero veamos otros indicadores para que veamos que la mujer venezolana lamentablemente no ha avanzado, sino que ha retrocedido. Fíjense ustedes, cifras de Naciones Unidas. 5 de cada 10 madres en Venezuela tienen educación básica. Es decir, la mayoría de las mujeres no logran poder superar y poder educarse y poder ser mujeres profesionales y mujeres que puedan avanzar. Fíjense ustedes esta cifra qué dura. Esto es algo que verdaderamente clama en los ojos de Dios porque habla fundamentalmente de un país que no logra darle oportunidades a la mujer, sino lo que hace es arrastrarla a que se multiplique el ciclo de la pobreza. 2 de cada 5 adolescentes dejan la escuela por embarazo. Cifras de Naciones Unidas 2011 sobre Venezuela. 2 de cada adolescentes en Venezuela, de cada 5, dejan la escuela por embarazo precoz. Somos el país de toda la región que tiene la tasa más alta de adolescentes embarazadas. 1 de cada 4 embarazadas, es decir, de todas las mujeres que salen en estado en Venezuela, 1 de cada 4 es menor de edad. Imagínense lo que significa eso. Y además de todo, 1 de cada 100 es menor de 15 años. Es decir, que ya no se trata ni siquiera de embarazos de adolescentes, sino de niñas embarazadas, que todos lamentablemente cuando recorremos el país lo vemos cada día como una realidad. Niñas de 12 años, 13 años, 14 años, embarazadas y a veces teniendo no su primer hijo, sino su segundo hijo. Todo eso significa lamentablemente pobreza y significa destrucción de la familia. Y eso es en la realidad de este gobierno, cifras de Naciones Unidas. Pero veamos más adelante, la mujer venezolana. La mujer venezolana es la gran fuerza laboral. Hay más de 10 millones de mujeres que están en capacidad y en edad de trabajar. Sin embargo, esa fuerza de la mujer venezolana, casi la mitad de ellas están en la economía informal, es decir, están matando tigres como buhoneras o están trabajando en cualquier actividad por hora, pero no tienen la posibilidad de surgir con la fuerza, con el empeño que le pone la mujer a tener un trabajo formal. De la otra mitad, imagínense ustedes que 3 millones de ellas trabajan desde su hogar, pues tienen que ser padre y madre a la vez. Son esas mujeres que están cuidando a los hijos, pero al mismo tiempo están cosiendo, o al mismo tiempo tienen una bodega, y que no han podido progresar más porque no se le han dado las condiciones para que salgan de esa realidad de ser padre y madre a la vez y poder trabajar con un trabajo formal, un trabajo estable, un trabajo que tenga todo su paquete de derechos, sino que tienen que conformarse a trabajar matando tigres desde el hogar. Es decir, de cada 10 mujeres, 8 o están en la calle como buhoneras en la economía informal o están trabajando en su casa mientras soportan su familia. Eso es un drama de pobreza si entendemos que la mujer es la que encabeza la mayoría de los hogares en Venezuela. Y luego, además de todo, hay mucho más desempleo en el caso de las mujeres que los hombres. Es decir, lamentablemente, cuando una mujer va a buscar trabajo, se le castiga más por ser mujer que por ser hombre. Y el gobierno dice que aquí hay igualdad total, que los derechos son iguales, y ahí el caso de que tenemos 500.000 de mujeres con más desempleo que los hombres. De manera que el drama de la mujer es completo. Fíjense ustedes que nosotros pensamos que hay posibilidades de tener un panorama distinto para la mujer, y hay propuestas que hemos hecho en cada uno de estos temas. Hemos hablado de la ley de desarme porque pensamos que la madre venezolana, la esposa venezolana, es la que al final queda desprotegida, viuda, con todo el tema de la violencia en el país. Madres que tienen que enterrar a sus hijos, mujeres que tienen que lamentablemente perder a su esposo por la violencia. Hemos hablado de la ley de desarme por ese tema.
el tema del soporte a las familias víctimas de la violencia. ¿Qué pasa cuando matan al padre de familia? ¿Qué pasa cuando matan al hijo? ¿Por qué el Estado no puede ayudar a esa familia a que tenga un soporte para poder salir de ese infierno de la violencia y pueda darle una protección social y económica a la familia? La ley del primer empleo, así como la ley de emprendedores, que protege a la mujer para facilitar que nuestras empresas controlen lo que significa el empleo y puedan facilitar el empleo para las mujeres. Y en lugar de castigar a la mujer para que trabaje, más bien se le facilite con ayuda del Estado la contratación de mujeres. El Fondo de Seguridad Social Petrolero, para que todo el mundo y sobre todo las mujeres que son la cabeza de la familia puedan tener acceso a una seguridad social, no de salario mínimo, sino una seguridad social digna. Y finalmente, en el caso de los ancianos, que puedan tener nuestras viejitas y también nuestros viejitos, por supuesto, ese cesta ticket que están esperando y que puedan tener no solamente la pensión, sino el cesta ticket que ellos merecen para poder completar su comida. De manera que todas estas cosas apuntan a lo mismo: fortalecer a la familia, fortalecer a la mujer, y lo que hemos querido hoy, con estas cifras que son de las Naciones Unidas, demostrar que no es como dice el gobierno, que la mujer ha alcanzado una cantidad de derechos y de logros sociales que nunca ha tenido, sino que el drama de la mujer en Venezuela sigue siendo terrible: embarazo precoz, falta de educación, poco acceso a un trabajo formal, cabezas de familia como padre y madre a la vez, y lamentablemente la desprotección del sistema de seguridad social. Por eso nosotros insistimos: la violencia que vive Venezuela hoy, que la vemos reflejada en los hechos del 23 de enero, lo que vive Venezuela como un país en el cual no se dan las oportunidades porque el gobierno es dueño de todo y el pueblo es dueño de nada, debe tener una fecha de vencimiento, y esa fecha de vencimiento es el 7 de octubre, cuando podamos pasar del caos de hoy a la paz y la justicia de mañana.